vamos a hablar del proceso de cuadre. Una vez finalizada la prueba de actitud académica o la prueba de conocimientos de ciencias naturales y de la salud, vamos a proceder a realizar el cuadre de los documentos de examen. Vamos a iniciar explicando cuáles son los formatos que son utilizados para la realización del cuadre. Tenemos el formato de control de cajas, que lo vemos en el lado izquierdo superior. En el lado derecho superior vemos el informe de hojas de respuesta personalizadas de vueltas sin usar. En el extremo inferior izquierdo el cuadre resumen por centro, y en la parte inferior derecha el formato de control de cajas. El formato de hoja de respuesta es un formato que se utiliza para llevar el conteo de las hojas de respuesta que son devueltas por el supervisor, o lo que es igual, la cantidad de personas que no se presentaron a la prueba. Una vez que el aula de tardíos inicia, se extraen las hojas de respuesta de los muchachos que han ingresado al aula de tardíos, por lo cual en la columna entregados para tardíos se escribe la cantidad de hojas de respuesta que fueron retiradas de cada aula, y en la última columna sin usar ubicamos la resta de la cantidad de devueltas por el supervisor y las entregadas para tardíos. Tenemos un espacio para observaciones para que cualquier inconveniente que suceda podamos escribirlo en este espacio. Este formato es llenado por uno de las personas que acompañan al responsable de sede, y es el encargado de custodiar los sobres con las hojas de respuesta devueltas. El formato de cuadre es un formato sencillo en el cual nosotros definimos tres espacios diferentes: los documentos entregados, que son los documentos que fueron entregados de manera inicial al aula para que fueran utilizados durante la aplicación; los documentos devueltos, que son los conteos que vamos a realizar al momento de hacer el cuadre; y los faltantes, donde pues escribimos la diferencia que existe entre los folletos entregados y los folletos devueltos. En todos los procesos deberíamos de tener 0 folletos faltantes y 0 hojas de respuesta. Al no existir como valores el 0, debe haber algún problema, por lo cual debemos resolverlo antes de continuar. Tenemos el formato de control de cajas. El formato de control de cajas tiene dos colores distintivos: un color rojo, en el cual denominamos destruir, y un color verde, en el cual denominamos almacenar. En el control de cajas nosotros escribimos el número de la caja donde estamos almacenando los folletos, el aula de donde estamos almacenando los folletos, la cantidad de folletos que vamos a almacenar por cada una de las aulas, y el total de folletos que se ha almacenado en esa caja. Vamos a analizar un caso práctico. El supervisor se presenta al centro de acopio con todos los materiales de todas sus aulas asignadas. El equipo del edificio recibirá los materiales y se asegura que se entreguen por aula. Los listados de asistencia, los cuales deben estar llenos; informes de irregularidades, que también deben estar llenos; informes del aplicador, deben estar llenos de manera correcta; el sobre con hojas de respuesta también debe estar lleno correctamente; los folletos usados, folletos sin usar, y los manuales de aplicación. Además de eso, el informe de irregularidades del supervisor. Todos estos documentos deberán ser recolectados en el momento del cuadre cuando el supervisor llegue con el aula. Continuando con el caso práctico, veremos: se le entregan los documentos del aula 1. Se verificaron que todos los documentos fueron entregados. En esta aula, 36 aspirantes de 43 que estaban habilitados se presentaron. El primer documento que se llena es el documento de informe de hojas de respuesta. Si nosotros verificamos, en la primera columna aparece total de hojas entregadas al aula fueron 45 hojas de respuesta. El supervisor me devolvió
7. Por lo tanto, si hacemos la resta, nos daremos cuenta que la cantidad de personas que se presentaron fueron 37 personas. Posteriormente, en la siguiente columna, entregadas para tardíos, tenemos 3, y sin usar, por lo tanto, sería la resta entre los devueltos por el supervisor 7 y los entregados para tardíos 3, por lo tanto el valor es 4. Es importante para todos los responsables de sede conocer que el resultado de la columna devueltas por el supervisor debe ser enviado vía teléfono a la persona encargada del cuadre para que haga un informe preliminar de las personas que se han presentado al centro. Continuando con el ejemplo, vámonos al siguiente formato. Cuando nosotros vamos a llenar el formato de cuadre, vamos a agregar en la columna de documentos devueltos en hojas de respuesta personalizadas, en la columna de tardíos y sin usar, vamos nosotros a copiar los valores del documento anterior. Estos valores los hemos tenido a disposición desde antes que la prueba culmine. Por lo tanto, deben ser entregados al responsable de cuadre minutos antes de realizar el cuadre. También vamos a observar que tenemos dos columnas adicionales, una que dice hojas dañadas y una que dice hojas de reposición usadas. Es importante, estimados, que al momento de nosotros realizar el cuadre, verifiquemos que en los documentos devueltos en la sección de hojas de respuestas personalizadas tenemos 4 columnas: usadas, tardíos, sin usar y dañadas. En algún momento algún estudiante borrará su hoja de respuesta y por la fricción que suele tener el borrador en la página, pues se suele romper. Por lo tanto, deberíamos consignar una hoja dañada y por lo tanto deberíamos utilizar una hoja de reposición. Entonces en ese momento ubicamos hojas de reposición para esa aula 1. Cuando tenemos hojas de reposición deberíamos de tener también un valor asociado a las hojas dañadas. Entonces no son 36 aspirantes los que se presentaron, o mejor dicho, son 36 aspirantes los que se presentaron. Sin embargo, hojas personalizadas usadas solo tenemos 35, más la hoja de reposición, entonces tenemos 36. Hojas personalizadas, una se dañó, por lo tanto está consignada en la columna de dañadas, y las hojas de reposición por tanto suplen esa hoja. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Ahora, ¿qué vamos a contar entonces nosotros al momento del cuadre? Vamos a contar las hojas de respuesta personalizadas usadas. Para este caso son 35 porque una se dañó. Los folletos que fueron usados y sin usar. Recuerda que cada folleto tiene un sello, y cuando el sello ha sido roto, entonces lo catalogamos como folleto usado. Si el sello se mantiene, entonces lo categorizamos como folleto sin usar. El sello es un pequeño sticker que no permite que el folleto se abra hasta que este sello es roto. Y recordándoles, en la sección de folletos faltantes o hojas de respuesta faltantes siempre debemos de tener el valor de 0. También simultáneamente nosotros debemos estar almacenando los folletos que estamos recibiendo en el formato de control de cajas. Les recuerdo, tenemos dos identificadores: un identificador que corresponde a los folletos que se van a destruir y un identificador que corresponde a los folletos que se van a almacenar. ¿Cuándo vamos a destruir los folletos y cuándo vamos a almacenarlos? Vamos a almacenar los folletos solamente cuando el paquete donde vienen los folletos no ha sido roto. Recuerde, los folletos se presentan en paquetes de 5, cuya serie es continua. Por lo tanto, debemos asegurarnos que los folletos que se mantienen en su empaque, en una bolsa transparente, se mantengan en serie. Entonces los 5 folletos van hacia la caja de almacenar.
Ahora la destrucción. Estamos hablando nosotros de que tenemos 36 aspirantes que se presentaron, por lo tanto 36 folletos fueron abiertos. Pero como estamos trabajando con paquetes de 5, o sea que hemos utilizado, ¿verdad?, 7 paquetes de 5 y hemos utilizado un folleto del siguiente paquete para alcanzar los 36 folletos. Por lo tanto, el folleto que nosotros sacamos de ese último paquete más los 4 restantes pasan hacia la sección de destrucción y se almacenan en la caja de destrucción. Ubicamos en este documento un número de caja que lo iremos añadiendo secuencialmente en la medida que vayamos creando las cajas. Posteriormente veremos que hay una fila en la cual vamos consignando el número del aula y la cantidad de folletos que estamos almacenando en esa aula, que corresponden por supuesto en este caso a la categoría de destruir. Entonces, para el ejemplo que tenemos de 36 aspirantes que se presentaban, 40 folletos van para la caja de destrucción, 36 que fueron usados y 4 que no fueron usados pero que ya que el paquete no está completo. Y para almacenar, en todo caso, vamos a ver también que hemos almacenado 5 folletos. Recuerde que se habían asignado 45 folletos al aula porque teníamos 43 aspirantes habilitados. Algo importante, cuando nosotros estamos llenando el formato de control de cajas, vemos que hay un límite en cuanto a la cantidad de valores que podemos ubicar en la fila aula cantidad. Si nosotros llenamos la primera fila de la caja 1 y la caja 1 aún no se ha llenado, necesitamos por tanto seguir escribiendo sobre la caja 1. Entonces escribimos el mismo número en la siguiente fila y continuamos llenando el aula y la cantidad. Al finalizar hacemos el total de la caja 1. Es importante también mencionar que todos los folletos que se almacenen, ya sea como folletos por almacenar o destrucción, deben estar siempre en múltiplos de 5. Por tanto, no podemos almacenar una sección de los folletos en una caja y otra sección de los folletos de la misma aula en otra caja. Todos los folletos de la misma aula deben estar almacenados en la misma caja. Así que, si el espacio que existe en una caja no es suficiente para guardar todos los folletos del aula que estamos cuadrando, entonces cerramos la caja y abrimos la siguiente caja. Esta ha sido una breve explicación y un breve recordatorio de cuál es el proceso que llevamos a cabo para realizar el cuadre de los folletos al final de la aplicación de la prueba de actitud académica y la prueba de conocimientos y ciencias naturales y de la salud. Cualquier duda adicional puede consultarla con cualquiera de los compañeros que también fueron capacitados. Agradecemos su atención. Dirección del Sistema de Admisión, UNA.